Maestro Martín, le doy el uso de la voz para presentar al maestro Ernesto. Ok, muchas gracias. Hola, buenas tardes. Participando en la actividad de la Semana de la Mediación, el eje del ayuntamiento que va encaminado a la profesionalización policial tiene el honor de que el maestro Ernesto Samuel Reacano sea nuestro expositor. Nosotros nos sentimos completamente orgullosos porque haya aceptado esta invitación que le hicimos de compartir sus experiencias y sus conocimientos con ustedes. El maestro Ernesto Samuel Reacano, muchos ya lo conocen, es un excelente profesionista. Él es abogado por la Universidad de Guadalajara, también tiene una maestría en Derecho Corporativo Financiero por la Universidad de Guadalajara y actualmente está cursando el doctorado en el Instituto de Estudios Jurídicos de Jalisco. El maestro Ernesto, modestamente voy a plantear algunas cosas porque su currículum es extenso, ¿no? Él se ha especializado en el sistema penal acusatorio, en el camino ha ido formándose y es un excelente abogado y conocedor del sistema penal acusatorio y que lo ejerce con gran profesionalismo. También ha participado en procesos de conocimiento sobre derecho electoral, que es muy importante. El maestro es un activista político y conocedor de las leyes electorales. También el maestro Ernesto Samuel Reacano se ha especializado dentro del sistema penal acusatorio en las labores que realiza el primer respondiente y en el informe policial homologado. Entonces es una persona con conocimientos amplios en varias áreas y no demerita las diferentes áreas de su conocimiento porque en todas es sobresaliente, ¿no? También tiene estudios en arbitraje comercial y esa parte también la desarrolla profesionalmente. Tiene diversas certificaciones y entre ellas está en las competencias de certificación y competencias laborales, que es una parte muy importante en su carrera profesional. El maestro Ernesto Samuel es capacitador en diferentes áreas, a policías, abogados, a mediadores, y es docente de la Universidad de Guadalajara y es docente en diferentes instituciones de educación de nivel licenciatura y maestría en escuelas públicas y privadas aquí en el estado de Jalisco. El maestro Ernesto también es conferencista local e internacional. Ha realizado actividades profesionales en varios países del continente americano, en Colombia, en Perú, en Costa Rica, en Panamá. Ha realizado diferentes actividades profesionales como conferencista y ha realizado ponencias en las materias donde es su especialidad que les mencioné, ¿no? Entonces, como podemos ver, tenemos ahorita un gran ponente que tiene gran experiencia y que es producto de su trabajo y esfuerzo que ha venido realizando en su formación y que con mucho gusto y con mucho profesionalismo nos comparte sus conocimientos. Bueno, ya le eché muchas flores, van a decir, sí, es su cuate. Pero bueno, tenemos al maestro Ernesto Samuel Reacano con ustedes. Se los dejo porque a lo mejor ya me llevé más del tiempo que él va a tener. Se los dejo. Maestro Ernesto, le dejé un gran compromiso, ¿eh? Que tengan buena tarde. Muchas gracias por acompañarnos en las actividades que realizamos y organizamos en el ayuntamiento. Gracias al maestro Víctor Manuel Sánchez Orozco, secretario general del ayuntamiento, y al presidente municipal Ismael del Toro, que ha impulsado toda esta capacitación y toda esta formación interna y al exterior. Muchas gracias y les dejo con ustedes al maestro Ernesto Samuel Reacano. Doctor Martín, ¿cómo está? Muy buenas tardes. Muy buenas tardes, Yasmín. Muchas gracias.
Por aquí, bueno, en el lugar donde estoy está un poquito bajo el internet. Ojalá no pase nada, ojalá alcancemos a terminar esta charla, esta plática, pero bueno, sí me escucho bien, ¿verdad, Yasmín, doctor Martín? ¿Sí me alcanzan a escuchar bien? Sí. Gracias, muy amables. Bueno, pues agradecer la confianza por parte del Ayuntamiento de Guadalajara, por parte de la Secretaria General, de todos los compañeros que integramos este equipo que se hace posible esta semana de la mediación. Y bueno, vimos conveniente hablar de este tema precisamente de la ejecución de los convenios de mediación. Si bien es cierto, y quiero iniciar con esta reflexión, yo sé que no todos los que estamos, o no todos los que están precisamente en esta reunión, en esta charla del día de hoy, son abogados. Sin embargo, muchos son mediadores, no siendo abogados, pero sí son mediadores. Y bueno, este tema es importante saber y conocerlo, y ver qué pasa después de la celebración de un convenio. Porque miren, por dos razones. La primera, para saber a dónde van nuestros convenios, qué pasa después, cuál es el alcance jurídico de nuestros convenios. Pero segundo, también es importante que cuando nosotros, como mediadores, les demos la información a las personas, a los usuarios de los métodos alternos, así como les explicamos en qué consisten, cuáles son los principios, cuáles son las reglas precisamente en el proceso de mediación, pues es importante explicarles los alcances jurídicos precisamente de uno de los principios que es precisamente que son ejecutables muchas de estas ocasiones, los convenios. Estoy hablando de los convenios. Entonces, es importante que, abogados o no, interesados en la mediación, conozcamos cuáles son esos alcances precisamente jurídicos de los convenios y qué se va a hacer con ellos, porque nos han dicho y hemos visto durante toda la semana, lo que va de la semana de la mediación, lo que falta, hemos visto las virtudes de la mediación, hemos visto algunas etapas, algunas técnicas, herramientas de la mediación. Todo muy enriquecedor y cada uno de estos temas, una parte fundamental, una parte esencial en todo este proceso, en este tema de la mediación. Pero insisto, ¿qué pasa después? ¿Qué pasa cuando ya aparentemente se firma un convenio, cuando ya se tiene un convenio, cuando ya las partes, ese convenio, en el caso del Estado de Jalisco, en el caso de otros estados de la República Mexicana y con toda seguridad la legislación de otros países así lo menciona, y lo menciono porque aquí en el chat y seguramente nos están viendo en el Zoom, y en el Guadalajara por la Paz, nos están viendo personas de otros países, pero seguramente en sus leyes, en su normatividad, hay que darle un trato a este convenio. ¿Qué pasa, insisto, con ese convenio? Y más cuando este convenio no es celebrado ante un centro público, sino un centro privado, ¿no? Hay que ver qué pasa después. Insisto, ¿para qué? Para que los mediadores abogados o no, podamos instruirles o podamos darle este conocimiento a los usuarios que vayan a nuestros centros privados, y los que sí son abogados, que sepamos o que recibamos la orientación de cómo podemos entonces ejecutar un convenio de mediación. Y para tal efecto me voy a hacer acompañar de una presentación que les tengo aquí preparada. Está muy sencillo este tema, pero es importante que vayamos paso por paso. Y permítanme iniciar con lo siguiente. El tema del día de hoy es la ejecución judicial del convenio final. Y entonces voy a tomar como guía la Ley de Justicia Alternativa y la ley o la normatividad aplicable en el Estado de Jalisco. Insisto, si ustedes no son del Estado de Jalisco, tendrán entonces, primeramente, que revisar si tienen una ley de justicia alternativa. Segundo, qué dicen sus códigos de procedimientos civiles a nivel nacional, qué dice el Código de Comercio para el caso de los temas mercantiles, de la ejecución de laudos en materia mercantil.
Y bueno, a nivel internacional, pues tendrán que hacer lo mismo, en otros países tendrán que hacer lo mismo. Checar primeramente la legislación aplicable a la justicia alternativa, a los métodos alternos. Insisto, voy a tomar como base, como fundamento, la Ley de Justicia Alternativa del Estado de Jalisco, Jalisco, México, y el Código de Procedimientos Civiles, en su momento, también para el Estado de Jalisco. Bueno, y precisamente hablar de la ejecución judicial de un convenio, es necesario que dicho convenio, entonces, esté validado y sancionado y elevado. Bueno, nosotros utilizamos el concepto elevar, pero no es que se eleve, no es un proceso, no es una categoría que se vea, simplemente se le reconoce como tal. Ahorita lo vamos a ver cómo lo establece la normatividad, pero muchas de las ocasiones en cursos, conferencias, manejamos de que el convenio se eleva. No, no se eleva, simplemente adquiere la calidad de sentencia ejecutoriada. Pero bueno, la expresión con la que quiero iniciar es que este convenio debe de estar validado y sancionado como sentencia ejecutoriada por el Instituto de Justicia Alternativa. Es decir, insisto, previamente a ver cómo vamos a ejecutar estos convenios, tenemos que ver el fundamento, por qué son ejecutables, cómo tiene que estar el convenio previamente para poder ser ejecutable. Entonces, veamos lo siguiente. El artículo 3 de la Ley de Justicia Alternativa nos da el concepto precisamente de convenio final de método alternativo, que yo considero y creo, y a lo que conozco en otras legislaciones de otros estados y de otros países, el convenio final pues tiene el mismo concepto. Y dice el artículo, bueno, concepto, palabras más, palabras menos, pero entendemos casi lo mismo como por convenio final. La Ley de Justicia Alternativa, insisto, para el Estado de Jalisco, en su artículo 3, establece precisamente que el convenio final de método alternativo es el convenio suscrito por las partes, ojo, que previene y que dirime, en forma parcial o total un conflicto. Creo que hasta ahí todos coincidimos en esta parte, ¿no? Entonces, sigamos. Luego, entonces, por otro lado, la misma Ley de Justicia Alternativa del Estado de Jalisco, en su artículo 62, dice: el prestador de servicios solicitará ante el instituto la sanción del convenio final. ¿Qué significa? Recuerden que al principio decíamos, el convenio, para que pueda ser ejecutable, dice, tiene que estar validado y sancionado como sentencia ejecutoriada. Entonces, ¿qué debemos de hacer los prestadores de servicio, los mediadores de servicio de cada uno de los centros públicos y privados, cuando tenemos o cuando se logra, o las partes hayan logrado un convenio? Bueno, primeramente es entonces solicitarle o entregarlo, llevarlo al Instituto de Justicia Alternativa y solicitar precisamente la validación y la sanción de dicho convenio. Sin ánimos de caer a una clase procesal, simplemente comentarles que dentro del Instituto de Justicia Alternativa precisamente existe un departamento de validación para validar, valga la redundancia, si ese acuerdo, ese convenio se hizo apegado a derecho. Recuerden que así lo hemos aprendido, y recuerden que el proceso de mediación se basa en principios. Hay ciertos principios que hay que cumplir. Entonces, eso es lo que debe de checar precisamente el departamento de validación, que ese convenio esté apegado a derecho y apegado a los principios que son aplicables a los métodos alternos. Bueno, entonces, observemos, tengamos la idea, ya las partes ya tienen su convenio, entonces hace el trámite el prestador de servicio, lo lleva precisamente al Instituto de Justicia Alternativa, ahí entra al departamento de validación, hay un proceso interno en validación, por si se nos requiere algo, por si algo falta, algo se nos pasa, etcétera, nos requieren, bueno, y luego se sanciona, hasta ahí vamos. Entonces, dice el mismo artículo 62, en caso de haber sido aprobado, en el supuesto, vamos a pensar que ya está aprobado, que ya pasó por el departamento de validación, entonces se sanciona, se aprueba, se registra, pero fíjense bien cómo se registra, eso es muy importante, como convenio equiparado, lo que yo les decía al principio. Los convenios de mediación se equiparan, no se elevan, se equiparan a una sentencia ejecutoriada. Entonces, si me siguen, vamos bien.
ustedes ya están ante las partes, ya hicieron su proceso de mediación, ustedes logran que las partes lleguen a un convenio, logran ese convenio, se revisa ese convenio, etcétera, hacen lo que ustedes ya saben, lo que los mediadores ya saben, se plasma por escrito ese convenio, se manda al Instituto de Justicia Alternativa, el Instituto de Justicia Alternativa lo valida, lo sanciona y lo registra, vamos hasta aquí, como lo registra equiparándolo ese convenio a una sentencia ejecutorial. Correcto. Hasta ahí vamos bien. Y luego, ¿qué nos dice otro artículo? El artículo 72 nos dice, el convenio ratificado y sancionado, esto es cuando ya se sancionó entonces. Fíjense bien, vuelvo a insistir, que no se nos olvide, que no se nos pase, que ese convenio es equiparado a sentencia ejecutorial. Dice, cuando el convenio ya se ratificó por las partes, ya se sancionó, ya se validó por el instituto, ya se considera como sentencia que hubiera causado Estado, entonces dice, con todos los efectos que para la ejecución forzosa de la sentencia prevé la ley, en ese momento los convenios validados y sancionados, en el caso del Estado de Jalisco, en otros estados de la República Mexicana que también tienen ese principio de ejecutabilidad de sus convenios, entonces se equipara, dice los efectos, se equipara los efectos de una ejecución forzosa, de una sentencia, y luego dice que prevé la ley. Entonces vamos a ver qué dice la ley precisamente para poder ejecutar esos convenios. Aquí quiero hacer un paréntesis aquí. Y a lo mejor, ahorita muchos conocedores de la mediación y del tema de la mediación estarán pensando que por qué llevar a ejecutar un convenio cuando se supone que el espíritu de la mediación, de los métodos alternos, es para solucionar conflictos. Y sí, eso quiero dejarlo muy claro. Los métodos alternos, y entre ellos la mediación, conciliación, arbitraje, no se hicieron ni para ganar juicios, ni para desahogar, no sé, el nivel de trabajo que tienen los juzgados. Esos son beneficios colaterales. Los métodos alternos son, como lo dice su nombre, para solucionar conflictos. Y quiero comentarles, porque precisamente el día de ayer, en una de las conferencias de la licenciada precisamente Katia Escalante de Costa Rica, ella mencionaba algo muy cierto. Algunos abogados o algunas personas estamos tomando este asunto de firmar convenios no para resolver conflictos, sino lo están tomando algunos abogados mediadores para satisfacer el interés pronto e inmediato económico, sí, de las partes, no digo que no, pero también de los que participamos en esta firma. Es decir, nuestro objetivo principal es la firma del convenio, no es solucionar el conflicto. Entonces, quiero aclarar este punto. Si bien es cierto, el día de hoy vamos a ver cuál es el alcance jurídico del convenio y cómo podemos ejecutarlo, pero quiero que la idea no sea de todos nosotros, no sea la idea principal, el objetivo principal, no sea que tengamos que llegar a un convenio para luego ejecutarlo. Es decir, que no sea el decir, voy a utilizar los métodos alternos para tener un documento que, llamado o equiparado a sentencia y que puedo llegar a ejecutarlo. No, la idea es que las partes cumplan con ese convenio, cumplan con lo que se obligaron, sin necesidad de llegar a los extremos de ir ante un juez a solicitar la ejecución del convenio. Eso lo quiero aclarar, ¿eh? Entonces, el trabajo de los mediadores, el trabajo de una mediación, de un proceso de mediación correcto, de la aplicación de técnicas y herramientas por parte de nosotros los mediadores, debe de ser no la firma del convenio, sino, insisto, el que las partes lleguen con voluntad a solucionar un conflicto, si bien es cierto firmar un convenio, pero también con ese principio de voluntad a poder cumplirlo en el tiempo y las formas en que las partes se hayan pactado, hayan conveniado. Eso quiero aclararlo, por favor. Pero bueno, somos seres humanos, pertenecemos tenemos una formación cultural, tenemos valores, X valores los tenemos, que bueno, en la práctica, en la vida real, vemos que muchas de las ocasiones, o podría darse el caso, de que llegado el momento en que una de las partes obligada a cumplir
pues no lo haga. Entonces, de ahí que estamos viendo este tema. Pero sí lo quería dejar bien claro, ¿sí? O sea, la mediación se hizo para solucionar conflictos. Y entonces, insisto, pues el conflicto debe de haberse solucionado y la parte de la voluntad de cumplir con esa obligación está intrínseca precisamente en esa solución. Pero bueno, sigamos adelante. Ahora sí, entonces, ya se firmó el convenio, ya lo validaron, ya lo sancionaron, ya entonces ahora vean lo que dice el artículo 72, le cede, le da la potestad entonces ahora la ley de justicia alternativa y le dice, bueno, pues ahora ya lo que de nuestra parte ya está todo listo, ya está sancionado, ahora si hay un incumplimiento entonces ejecútese. Pero antes de seguir adelante, quiero aclarar este tema de sentencia ejecutoriada precisamente para los que no sean abogados. Y dice, sentencia ejecutoriada, esto lo dice nuestra Suprema Corte de Justicia de la Nación, ya lo aclaré en México, hay que buscarlo, corroborarlo en otros países, en sus respectivos países, si nos están viendo, como estoy seguro que lo están haciendo, de otros países. Dice, es aquella sentencia susceptible de ejecutarse, contra lo cual no cabe ningún recurso ordinario. Revisión, no cabe apelación, ningún recurso ordinario. Entonces, es decir, ya está lista para ejecutarse. Entonces, observemos. Primero entendamos el alcance jurídico y veamos el alcance jurídico entonces del convenio. Se equipara, dijimos hace un momento, se equipara a una sentencia ejecutoriada. Entonces, de ahí que cumple el principio, precisamente, uno de los principios de economía, ¿no? Mientras, ¿cuánto se dilata un juicio en llegar a una sentencia ejecutoriada? Y acá, bueno, ese convenio se eleva a calidad una vez llegado, insisto, las partes a conveniar, se eleva o se equipara a calidad de sentencia ejecutoriada. Entonces, observen, ya se equiparó, ya estamos a la par, ¿de acuerdo? Adelante, ¿tienen alguna pregunta, licenciado Gerardo? Ok, muchas gracias. Si hay preguntas, por favor, activen su micrófono y adelante. No hay ningún problema. No, digo, o pueden dejarlas hasta el final, como ustedes deseen. A la orden, licenciado Gerardo. Dígame. ¿No? Ok, seguimos adelante. Muy bien. Ahora sí, habiendo revisado que la ejecución judicial del convenio final, primero tenemos que tener un convenio, segundo, por escrito, tercero, que esté validado y sancionado, y que al validarse y sancionarse en el Instituto de Justicia Alternativa, entonces, se haya registrado como sentencia ejecutoriada. ¿Quién hace la validación desde la validación y hasta el registro como sentencia? ¿A quién lo equipara? El Instituto de Justicia Alternativa. Ok, ahora sí, ya tenemos, ya sus clientes, ya las personas, ya tienen ese documento en sus manos, ya tienen ese convenio que sabemos que ya se validó, ya se sancionó, ya se registró en el Instituto de Justicia Alternativa como sentencia ejecutoriada. Ahora sí, revisemos por qué es ejecutable. Y todos conocemos los principios de los métodos alternos. Y entre otros principios existe uno que el día de hoy es el que nos interesa revisar. Dice, es el principio de ejecutoriedad. Lo encontramos para el caso de Jalisco en la Ley de Justicia Alternativa para nuestro estado en el artículo 4, fracción 11ª. Y dice, una vez sancionado y registrado el convenio, ya lo vimos eso, se podrá exigir su cumplimiento forzoso. Ese es el principio, es decir, lo podemos ejecutar. ¿Ante quién? Ante el juez de primera instancia, en la vía y los términos establecidos en el Código de Procedimientos Civiles del Estado. Yo por eso decía, entonces en ese momento ya es como le cede la estafeta y le dice, bueno, yo como Ley de Justicia Alternativa ya te dejé todo listo el convenio, ya regulo cómo debe de sancionarse y qué es lo que debe de contener los antecedentes, etcétera, etcétera, para que llegue sancionada. Ahora sí, te paso la estafeta a ti, Código de Procedimientos Civiles, para que tú entonces regules la ejecución, des paso a que puedan las personas cumplir o hacer valer este principio de ejecutoriedad que la Ley de Justicia Alternativa y precisamente en muchos de los estados, insisto, aquí en el estado, en la República Mexicana, en México, bueno, tenemos. Ojo, no todos los estados todavía, no todos los estados tienen este principio de ejecutoriedad en sus convenios. Deben de checar entonces en qué estados
tienen primero un instituto de justicia alternativa, segundo, si tienen el instituto debe de existir una regulación, una normatividad aplicable, entonces hay que revisar esta parte. Bueno, pero entonces para el Estado de Jalisco ya nos da la estafeta y entonces tenemos que revisar el Código de Procedimientos Civiles del Estado de Jalisco. Aunado a esto, nos dice la Ley de Justicia Alternativa, en su artículo 75, previamente a pasar a revisar lo que dice el Código de Procedimientos Civiles, dice, para la ejecución forzosa del convenio sancionador, se deberá acudir al juez de primera instancia. Entonces, ahí nos dice, juez de primera instancia. Entonces, ¿quién regula o cómo se regula la ejecución de estos convenios? Bueno, ya lo dijimos, por el Código de Procedimientos Civiles del Estado de Jalisco, porque así nos pasa o le pasa la batuta, insisto, por decirlo de alguna manera, la Ley de Justicia Alternativa. Ya cumplimos con todo, ya se hizo la mediación, ya aplicamos todas las técnicas, herramientas, ya aplicamos todos nuestros conocimientos como mediadores, las partes ya participaron, ya nos aventamos todo lo que hemos estudiado y seguimos estudiando del proceso, ya tenemos ese convenio validado y sancionado, y entonces nos dice la Ley de Justicia Alternativa, ahora sí, ahí te va, Código de Procedimientos Civiles, ya está validado. Yo te digo que, bueno, la ley, en el artículo 75 nos dice, vayan, acudan con el juez de primera instancia en la vía y formas que así proceda. Vamos a revisar entonces cuáles son esas vías y formas en que procede. Entonces revisemos ahora el Código de Procedimientos Civiles del Estado de Jalisco y dice, la ejecución de convenio final de método alterno será por el juez que conozca del negocio en primera instancia. Entonces, civil, pues con el juez civil. Si hay un solo juez civil en la zona, bueno, pues entonces con él. Si hay dos, con el de Tomás, con el que le toque el turno. ¿De acuerdo? ¿Cómo? Adelante, por favor. ¿Alguien activó su micrófono? Adelante. ¿No? Ok. Sí. ¿Alguien tiene activado por ahí su micrófono? ¿Quiere ser algo? A ver. ¿No? Bueno, seguimos. ¿Cómo vamos entonces a proceder a pasar al interior ya del juzgado de lo civil? Un momento, Lisa Yasmín, ¿sí estás por ahí? A ver, no escucho a la Yasmín. No está por ahí. Para cederle para regresarle el ser anfitrión, para que usted, Yasmín, esté al pendiente de las personas que entren y que descuidan por ahí su micrófono para que no se inicie y se escuche bien. Bueno, ¿sí está por ahí la licenciada Yasmín? ¿Yasmín? ¿Alba? Bueno, ok. Seguimos entonces así. Vuelvo con la presentación. Ok. Entonces, el artículo precisamente 506 nos dice cuál va a ser este procedimiento, nos marca las reglas a aplicar precisamente para la ejecución de estos convenios. Recuerden, convenio validado y sancionado, si no, no, ese es el antecedente, esa es una de las condiciones que debe de tener para presentarnos ante precisamente el juez de primera instancia de lo civil para poder solicitar la ejecución de este convenio. Y entonces el artículo 506 nos marca unas reglas muy sencillas. Esto está muy sencillo y hay que revisarlo. Claro, cuando yo digo sencillo son las reglas, son las estructuras, son los pasos. Claro que quien tendrá o quien tenga la necesidad de redactar un escrito, una solicitud de ejecución de convenio para un juez, bueno, tiene que tener los conocimientos en derecho que corresponda precisamente, bueno, pues para hacer su escrito, ¿no? Eso me lo paso entendiendo que forzosamente necesitamos o se necesitará de un conocedor en derecho. ¿Por qué? Porque aparte, pues insisto, el que es abogado conoce de materia procedimental, conoce los principios, conoce las bases procedimentales para poder acudir ante un juzgado a realizar una solicitud. Pero vuelvo a insistir, es muy importante que abogados o no, personas que nos dediquemos a la mediación, conozcamos qué pasa después de lograr ese convenio y conocer que en algunas entidades federativas, como es el Estado de Jalisco, y en algunos países también, pues tienen este principio de ejecutoriedad los convenios. Sigamos entonces.
Revisemos estas reglas que nos marca el Código de Procedimientos Civiles del Estado de Jalisco en su artículo 506. Y dice, para ejecutar el convenio final, ¿qué es lo que nos interesa? Aplica las mismas reglas para las transacciones, pero dice, celebradas para prevenir una controversia, se observarán las siguientes reglas. Y veamos entonces cuáles son estas reglas. Primero, dice, una vez vencido el plazo establecido para el cumplimiento de las obligaciones, eso quiere decir que el primer paso entonces hay que esperar a que se cumpla el plazo que las mismas partes establecieron en ese convenio final, ya dijimos, validado y sancionado por el Instituto de Justicia Alternativa, para entonces poder tener poder cumplir con este primer requisito, que es precisamente ese vencimiento, porque si no se ha vencido, si todavía la parte obligada a dar, a hacer o dejar de hacer todavía tiene término para poder cumplirlo, bueno, pues entonces pues no nos van a admitir esa solicitud de ejecución de convenio, ¿no? Ese es el primer paso. ¿Cuándo ya estamos listos para poder ir o asistir al juez mediante, ya insisto, los protocolos establecidos en la ley? Bueno, entonces, primero es que una vez vencido el plazo, que se vence el plazo para el cumplimiento de aquella o aquellas obligaciones estipuladas en aquel convenio de método alternativo. Segundo, formular una solicitud de ejecución forzosa por escrito. Yo vuelvo a insistir aquí. Si bien es cierto, esto tiene que ver con el tema de mediación, vamos a necesitar se va a necesitar la asesoría o el acompañamiento de un abogado. Ya lo dice el artículo 16, fracción séptima de la Ley de Justicia Alternativa, si mal no me equivoco, que y muchas legislaciones también lo dicen, que los facilitadores, los mediadores, conciliadores que no sean abogados, para la redacción, fíjense bien, desde la redacción de los convenios, tendrán que hacerse asesorar, acompañar por un conocedor del derecho, por un abogado. Bueno, entonces, la primera regla es esperar. Y luego, una vez vencido el plazo, entonces se formula la solicitud de ejecución por escrito. Y luego, fíjense bien, ante el juez cuya competencia se hubiera expresamente sometido a las partes. Pero si no, bueno, pues entonces, en el lugar señalado para el cumplimiento de la obligación. Es decir, acuérdense, el juez de primera instancia, pero yo les decía hace un momento, si nomás hay un solo juez, pues está fácil. Y si no hay, si hay más de un juez, bueno, pues el de turno, así de sencillo, se acabó. El de la materia, lógicamente, ¿sí? Bueno, y luego, precisando en ese escrito las causas motivadoras de la ejecución solicitada y en qué deba de consistir dicha ejecución. Vean entonces, sencillo, dejamos primero que se vence el término en que las partes dejaron o debían haber cumplido. Se hace esa formulación por escrito ante el juez de primera instancia, el de turno o el que exista, ante el que se debió de haber llevado aquel juicio. Si no hubiésemos llevado aquel juicio, se precisan cuáles son las causas motivadoras y ¿qué hace falta? Bueno, pues entonces anexar aquel convenio final validado y sancionado por el Instituto de Justicia Alternativa. Eso es la primera regla. Y luego viene otra regla. ¿Qué pasa después de que nosotros ya presentamos ese escrito ante el juez? Bueno, el juez va a examinar la personalidad y si reúne todos los requisitos establecidos, los que habíamos comentado ahorita, bueno, dicta entonces un auto despachando o negando la ejecución. ¿Por qué la va a despachar? Bueno, ¿por qué la va a despachar? ¿Por qué la admite? ¿Por qué dice sí se admite la ejecución? Bueno, porque tiene todos los requisitos de ley. ¿Por qué la niega? Bueno, ya lo dijimos, porque a lo mejor ojo con esto. Aquí quiero hacer hincapié en algo. El juez no va a revisar el fondo del asunto, ni cómo se resolvió, ni cuáles acuerdos llegaron, ni nada. Simplemente va a revisar que ese convenio, la personalidad de las partes sea, segundo, que ese convenio se haya celebrado de acuerdo a esos principios, a lo que establece la ley, a todo lo que ya hemos estudiado en otras conferencias, en otros temas, a los principios precisamente aplicables a los métodos alternos. Eso es lo que va a revisar. ¿Alguien activó? ¿Tiene alguna pregunta? ¿Alguien? ¿Hasta aquí? Ok. Ok. Dice también
otra regla, dice, en su caso, en el mismo auto, decretará la ejecución con efecto de mandamiento en forma y ordenará, fíjense bien, ya la revisó, hay dos caminos, la revisa, la admite o no la admite, si la desecha, la niega y bueno, va a expresar y motivar por qué la niega y fundamentar, lógicamente. Pero bueno, si la admite, o sea, y entonces, ¿qué va a pasar? Requiere precisamente a la parte contraria, a la parte que se obligó, a la parte que está incumpliendo con esa obligación que establecimos, ya dijimos en ese convenio, y requerirá para que en el término de 5 días cumpla con lo solicitado o en su caso oponga sus excepciones. Vean ustedes entonces. Ya no opone pruebas, ya no ofrecen, ya no se van a desahogar, no, es ejecución. Estamos como si fuéramos, acuérdense, a ejecutar una sentencia. Ya esta ejecución de convenios ya no es demanda, ofrecimiento de pruebas, desahogo, no, ya no. Estamos ejecutando aquel convenio. Igual como si, insisto, tuviéramos una sentencia ejecutoriada. Esa parte ya la revisamos. Ok. Entonces, ¿qué va a pasar? Nos dice el artículo 504 que así como se le va a notificar, se le va a correr traslado, se le va a requerir a la parte contraria, a la parte requerida de que cumpla, en esos 5 días, bueno, pueden pasar dos cosas, que tenga alguna excepción que hacer valer o que no la tenga. Si no la tiene, tiene que cumplir, ¿sí? Y si no la tiene, y si la tiene alguna excepción, bueno, la tendrá que hacer valer dentro de esos 5 días. Se equipara este asunto, esta partecita como si fuera una contestación, pero no contestan, simplemente lo que hacen es presentan sus excepciones o las solicitan, las presentan y solicitan que se hagan valer el 504. Ahorita lo vamos a revisar. Y bueno, y la última regla dice que en todo aquello prácticamente cierra el legislador diciendo todo aquello que haga falta, que no se entienda, que tenga alguna duda, que tenga alguna omisión respecto a este tema de la ejecución de convenios, bueno, se aplicarán la misma regla de la ejecución de sentencias. Entonces, ¿qué es lo que quiere decir? Al haber dicho nosotros que se equipara el convenio a una sentencia ejecutoriada, pues entonces sigue el mismo camino, sigue la misma regla, sigue la misma aplicación de la ley, como si queremos nosotros, insisto, hacer valer una transacción, un convenio de métodos alternos o una sentencia ejecutoriada. Sigue el mismo camino. Ok. La legislación, precisamente, déjenme revisarla ahora, estamos a muy buen tiempo. La legislación, en nuestro 504, la legislación procesal civil, dice entonces, yo parte requerida para el cumplimiento ejecución de dicho convenio, entonces me dan 5 días. Él me dice que en esos 5 días puedo hacer una excepción. Las excepciones aplicables a la ejecución del convenio. Entonces dice el 504, contra la ejecución de la sentencia, convenio final de método alternativo, convenio judicial y transacción, es decir, vean cómo va en paquete, vean cómo se aplica lo que dijimos y mencionamos aquí en la última de las reglas, el 506, que dice que todo lo que no se contraponga a las especiales establecidas en este artículo, es el 506, serán aplicables las nuevas reglas de la sentencia o para la ejecución de sentencias. Entonces, ya va todo en paquetito, es decir, nos dice el 504, para las sentencias, ejecución de convenio, ejecución de sentencias, ejecución de convenio de método alternativo, convenio judicial, transacciones, no se admitirá, dice, más excepción que la de pago si dicha ejecución se pide dentro de los 180 días. Pero luego, otra parte de este artículo 504 dice, si ha pasado este término, pero no más de un año, se admitirán entonces otras excepciones, transacción, compensación, compromiso en árbitro. ¿Sí? Entonces, vean ustedes cómo está muy sencillo prácticamente lo de ejecutar convenios. Sencillo. El convenio requerirá entonces principalmente de lo que es que ese convenio esté debidamente validado y sancionado. Eso es lo importante de esto. Que todos aquellos abogados que se dedican a litigio, entiendan que primero le tendrán que solicitar, o revisar, mejor dicho, que ese convenio esté validado y sancionado por el Instituto de Justicia Alternativa
en sus registros, en sus archivos del instituto, equiparándolo a una sentencia ejecutoriada. Eso es lo que tenemos que revisar primero. Los abogados, los que no son abogados, bueno, no van a poder llevar ese litigio ante, o esa parte del litigio, o litigar esa ejecución ante el juzgado, pues porque, insisto, no tienen su cédula, no les permite las leyes del ejercicio de las profesiones en sus estados, en el país, etcétera. Sin embargo, es importante que sepan porque es parte del paquete que les tenemos que decir, que les tenemos que ofrecer, que les tenemos que comentar a los usuarios de los métodos alternos, porque el usuario, y esto se los voy a decir como experiencia, el usuario está confiado, el usuario que confía y que va con nosotros al centro y que entonces él se da la oportunidad de que nosotros como mediadores lo vayamos llevando a él y a su parte complementaria, y la parte complementaria igual, si lo permite, pues entonces no se les olvide que las partes están confiando en aquello que les estamos diciendo. Y les decía yo, como experiencia les comento, después de los primeros convenios que celebramos en el centro de su servidor, varios incumplieron. ¿Y qué creen? Vienen con nosotros y muchas veces nos reclaman y nos dicen, a ver, tú me hablaste de esto, tú me hablaste de las bondades de los métodos alternos, tú me dijiste que este convenio se equiparaba a sentencia ejecutoriada, ¿sabes qué? No me ha cumplido, ¿ahora qué sigue? Entonces, por eso es importante que, insisto, abogados o no, mediadores todos, conozcamos qué sigue después de la firma del convenio. Entonces, esto es lo que sigue, así de sencillo está, es que el convenio, para empezar, insisto, haya estado validado. Eso es bien importante. Hay dos filtros de validación. Uno por ustedes, que van en ese transcurso, en ese proceso para construir la solución a aquel conflicto, van validando que aquello que las partes, aquel proceso esté bajo los principios protegido, que aquello que la participación de las partes esté bajo los principios, que aquello que las partes quieren lograr, quieren conveniar sobre el tema, el conflicto, esté permitido por la ley, entonces está bajo otro principio, que aquella solución que quieran establecer o que quieran o que estén eligiendo las partes o construyendo las partes esté apegada a la ley y pueda ser permitible por la ley, entonces tiene que estar apegado al principio. Es decir, el primer filtro lo revisamos todos los mediadores, todos los facilitadores durante el proceso de mediación y vamos acompañando a las partes. La segunda validación viene en el Instituto de Justicia Alternativa, precisamente donde ellos revisan la aplicación de todos los principios en el proceso, en el conflicto, en la solución, todo. Y entonces, aquí hay algo bien importante, vuelvo a insistir, y no es que defienda al gremio de los abogados, defiendo al gremio, o más bien defiendo el tema del convenio de la mediación. Es decir, todos aquellos que no sean abogados, y lo establece, insisto, por lo menos la Ley de Justicia Alternativa, artículo 16, fracción séptima, dice que los que no sean abogados, los que no sean conocedores del derecho, tendrán que asesorarse de un abogado, de un conocedor del derecho, palabras más, palabras menos, precisamente para la formulación por escrito de este convenio. Entonces, haciendo ese equipo, ya tenemos el convenio. Entonces, insisto, el Instituto de Justicia Alternativa lo valida, ese es el segundo filtro. Y bueno, el tercer filtro, solamente que aquí en el tercer filtro, que sería el juez, cuando vayamos a presentarlo, el juez va a revisar que ese convenio haya emanado precisamente de un proceso apegado a derecho y cuidando o revisando el principio de legalidad. Y si no, ¿qué creen? Pues no se lo van a meter y corremos incluso el riesgo de que aquel convenio lo declaren nulo. Entonces, vuelvo a repetir, ¿para qué engañar a las partes? ¿Para qué engañarnos nosotros mismos? ¿Para qué? Tenemos desde un principio que llevar y aplicar como se debe la mediación, para que cuando tengamos ese convenio o la necesidad de ejecutar aquel convenio, insisto, porque alguna de las partes no haya cumplido con aquella obligación de hacer, no hacer o dejar de hacer, podamos llevar a ejecutarlo. Y que entonces en esa ejecución, en ese tercer filtro, en esa tercera revisión hecha por el juez, pues entonces no lo vayan a declarar nulo, porque insisto, entonces ¿de qué sirven? Y vuelvo a repetir lo que dije al principio. Desafortunadamente hay muchas personas, abogados, y que me disculpen los del gremio, entre abogados y mediadores, etcétera, que lo único que buscan es que las personas firmen
y no que las personas solucionen un conflicto. Si bien es cierto, existen modelos como el modelo de Harvard que precisamente nos orienta a que firmemos un convenio, pero vuelvo a insistir, que ese convenio tiene la solución construida por las partes para la respuesta para aquel conflicto. Entonces, simplemente hay que cuidar la parte de la legalidad, el principio de la legalidad. ¿Para cuándo? Para, insisto, cuando tengamos que aplicar el principio de la ejecutoriedad, pues entonces no nos rebote y no se nos caiga precisamente todo el trabajo que hayamos hecho o que otro mediador, otro facilitador, pero sí las partes hayan hecho en aquella o aquellas sesiones de mediación en aquel proceso. Y este es un llamado también, vuelvo a insistir, no hay que echar a perder la mediación de los procesos de mediación figurando actos o actuaciones o convenios. Y aquí voy a sincerarme de una experiencia que afortunadamente en mi defensa lo digo, pero yo lo conocí y fue aquí, se dio aquí en el estado de Jalisco, donde los abogados fueron los que celebraron, entre ellos negociaron, el mediador lo permitió, que fueran los abogados los que estuvieran negociando y no mediando el conflicto, sino negociando. Y entonces ahí hubo una revoltura, por decirlo de alguna manera, una confusión de intereses y de objetivos entre los objetivos e intereses de los abogados con los objetivos e intereses de las partes en conflicto. ¿Qué pasó? Bueno, ya tenían aparentemente todo bien redactado, todo el convenio, y ya nomás tenían que citar a las personas precisamente para firmar la firma del convenio. ¿Y qué creen que pasó? Pues ni siquiera entraron al centro de mediación, se vieron las caras y se empezaron a golpear. ¿Por qué? Porque, vuelvo a insistir, pareciera que algunos compañeros abogados, algunos compañeros litigantes, algunos compañeros mediadores, lo único que nos interesa es la firma de. Entonces, eso nomás lo comento y lo dejo ahí a la mesa. Tengamos cuidado, la idea principal es que los métodos alternos, la mediación en este caso, sirva para solucionar conflictos. Que el objetivo no sea la firma de un convenio, no sea el ganar un litigio, no sea el obtener un lucro, etcétera. No, el principal objetivo de los métodos alternos de la mediación es precisamente la solución del conflicto. Y si en esa solución las partes requieren que se plasme por escrito, y si ese requerimiento las partes solicitan se equipare a calidad de sentencia ejecutoriada, bueno, pues entonces ya dijimos, el prestador de servicio lo manda al Instituto de Justicia Alternativa, hace lo propio el instituto, lo valida, lo sanciona, y entonces ya tenemos ahora sí un convenio sancionado. Listo para poder hacer ese procedimiento que vimos hace un momento. En el caso del Estado de Jalisco, ya vimos el Código de Procedimientos Civiles, como en 2 artículos prácticamente nos explica cómo es. Solicitud, en esta solicitud, ¿ante quién? Ante el juez de primera instancia que debió de haber conocido aquí el asunto. Bien claro qué es lo que pedimos, en qué consiste, y anexando en qué consiste la ejecución, y anexando precisamente dicho convenio validado y sancionado. ¿Qué tienen que hacer los que no han hecho esta parte? Bueno, solicitar una copia certificada. Yo, en lo personal, solicito del convenio copia certificada del acuerdo de validación y de la sanción, y ese es mi fundatorio, lo anexo a ese escrito, a esa solicitud, y entonces ya saben, el juez va a requerir, lo va a revisar que todo está pegado a legalidad, no de fondo, sino de forma, y entonces lo admite y requiere a la otra parte, a la parte contraria, para que cumplan un término de 5 días o presenten sus excepciones. Y también el 504, ya lo vimos, nos regula los términos, los tiempos de la presentación de estas excepciones. Y entonces, pues ahora sí, se ejecuta y sigue los mismos requerimientos, los mismos pasos, la misma normatividad aplicable a una sentencia ejecutoriada. Ojo, no se eleva sentencia, sino esto es así de sencillo, la ejecución de convenios. Insisto, no quiero caer a una clase de derecho procesal, pero sí es importante que tengamos la base, abogados no todos mediadores, de a dónde se va y qué pasa con los convenios de mediación. ¿Alguna pregunta hasta aquí? Doctor Martín, estoy a la orden. Doctor. Sí, una pregunta. Sí, dígame sus órdenes. Yo tengo 6 preguntas. En el caso de los convenios que se firman. Sí, Mari, dígame. En el caso de los convenios
Convenios que se firman en los juzgados municipales, que como tal es una institución pública, ¿es el mismo procedimiento? No, para empezar, yo le pregunto a usted, ¿está validado y sancionado por el Instituto de Justicia Alternativa? Y quiero responder con la ley de justicia alternativa y por favor, y cada uno de los estados y cada uno de los países tendrá que revisar esto, pero bueno, el convenio ante un juzgado municipal, primero tendríamos que ver, este juzgado, bueno, por tradición, así lo han hecho las personas en los municipios, van con el juez a hacer un convenio. Pero ese convenio está validado y sancionado por el Instituto de Justicia Alternativa. Yo le pregunto a usted, Luz. Si no está validado y sancionado, pues entonces ya olvídese de todo lo demás, no se puede. Si es un convenio privado, particular, el juez municipal no es un juez, no es un mediador, no es un facilitador. Ahora, alguien puede decir, espérame, es que yo en mi municipio, el juzgado municipal también es un centro público de métodos alternos. Entonces, nosotros a las partes, el juez o el secretario del juzgado ya está debidamente certificado como prestador de servicio y entonces sí puede hacer las veces de un prestador. Estamos registrados en el instituto como un centro público para esta atención, entonces sí, ya se le dará ese trato. Pero si solamente son convenios privados, no se sigue la ejecución de sentencia. Se seguirá otra acción en otra vía, pero no la vía precisamente de ejecución o la vía de premio no se puede aplicar aquí y no se le puede dar el trato como si fuera una sentencia ejecutoriada. Porque, insisto, ya lo vimos ahorita en la presentación, estamos hablando de convenios que se equipararon a una sentencia ejecutoriada. ¿Y cuáles son los requisitos para que queden equiparados? Ya lo vimos, pues que esté validado y sancionado por el Instituto de Justicia Alternativa. Ahora, otra cosa. Imagínense celebrar las partes un convenio ante una persona que sí, profesional en el derecho y como servidor público, mis respetos para todos los compañeros que son jueces municipales, pero si no tienen la base, si no son mediadores, si no están acreditados como tal, como si no están certificados, si no tienen desarrolladas las habilidades, si no aplicaron las técnicas y las herramientas y los principios, pues imagínense, aquello fue un acuerdo, no digo que no, pero no fue un acuerdo con todos los principios, apegado a la legalidad, que tiene que estar apegado un convenio de subsana un poquito su duda. Ok. Por ahí está levantando la mano a sus órdenes. Yo tengo varias preguntas, doctor. Buenas tardes. Quisiera hacer un comentario, si me es permitido, por favor. Sí, licenciado Carlos, primero Gustavo Íñiguez, ¿o quién dijo varias preguntas? Yo, Carlos Jiménez. Carlos Jiménez, adelante, por favor. Active su cámara, por favor, para saber quién es. Está activada, doctor. Dígame, adelante, por favor. Son varias preguntas. ¿Te las digo todas las preguntas o voy diciendo de una en una? De una en una, venga, por favor. Va. Pregunta número 1. ¿Qué pasa si alguna de las personas que celebra el convenio, suponiendo en una parte deudor y en otra parte acreedor, quisiera escuchar tu punto de vista de ambas partes en caso de que alguna de ellas fallezca? Si alguna de esas dos personas muere, ¿sigue la obligación por parte de los familiares o de algo de ambas partes, una de pagar y la otra de entregar la cosa? En cualquiera de las situaciones, ¿los familiares tienen responsabilidad o automáticamente ese convenio es personalísimo y queda invalidado y se pasa a otra vía? Esa es pregunta número 1. Claro, gracias. Yo creo que aquí tendremos que atender a la regla de las sucesiones. Es decir, si el fallecido es el obligado, bueno, la sucesión no quiere decir que los parientes, no quiere decir que la sucesión es la que tendrá que responder para cumplir esa obligación. Y en cambio, si fallece
al que le tienen que cumplir o al que le tienen que dar, bueno, pues entonces la sucesión tendrá que demandar la ejecución en su momento de ese convenio. Yo opino que sí subsiste. Si bien es cierto, y que aquí quiero hacer una aclaración, en alguna ocasión me preguntaron que si, en el caso particularmente de las cuestiones mercantiles, que si ese convenio se equipara a un documento que trae aparejada ejecución. No es que traiga aparejada ejecución, pero esto no quiere decir que el propiamente o siga las reglas de los documentos que traen ejecutivos, perdón, no. Estoy hablando del convenio que se puede ejecutar como si fuera una sentencia. Entonces lo que voy es esto no quiere decir, si se muere la persona, que sea una obligación y que ya se murió la persona y se vaya la obligación con ella. No, yo considero que la obligación subsiste por el tema de las obligaciones. Entonces lo que tenemos que aplicar aquí, vuelvo a insistir, son las reglas de las sucesiones. Es mi punto de vista, claro que sí. ¿Qué pasa en ese aspecto, doctor? O sea, ya la persona queda en acuerdo en el pago, pero ya a la persona que se le debe pagar falleció. La persona, el deudor dice, no, pues ya me eximo de responsabilidad, ya no estoy obligado, el convenio era con él o era exactamente pues bajo estas condiciones. Aquí, ¿qué debemos de hacer? Si la parte afectada debe de empezar un proceso legal ahora en cuestión, en la materia que le corresponda, o mediante ese mismo convenio puede proceder que sea ejecutado, que cause que sea ejecutado. Son dos cosas diferentes. Una es el tema de las sucesiones y otro es el tema de la ejecución del convenio. ¿Quién va a ejecutar ese convenio si no está el que lo debe de ejecutar? Bueno, tendremos entonces que hacer un paréntesis y vamos a atender las reglas de las sucesiones, abrir la sucesión, que se fije el representante de la sucesión, en este caso llamado albacea, y entonces el albacea como tal tendrá que demandarle la ejecución de dicho convenio. Pregunta 2, doctor. Pregunta 2. Perdón. Sí. Tendremos que revisar la materia mercantil, civil, familiar, y veramos los especialistas en derecho procesal de esas materias, ¿sí me voy a entender? Pero yo creo que, en mi punto de vista jurídico, que primero alguien tiene que tener esa personalidad jurídica y capacidad jurídica para poder ir a demandar. Entonces, primero tendrá que hacerla valer, o obtenerla a través de las reglas, insisto, de la sucesión. Una vez que seas albacea o representante de la sucesión, pues ahora sí ya esté presente en esta ejecución del convenio. De acuerdo. Gracias. Pregunta número 2. Sí. ¿Un convenio sobresee o prescribe? Sí, y dependiendo de la materia, y eso hay que estudiarlo en cada una de las materias. Por ejemplo, el Código de Comercio establece que en 2 años, el Código Laboral también, en 2 años ahora con las reglas de la conciliación, en materia civil son 10 años para la ejecución del convenio. En materia civil, ahí tendremos que revisar cada una de las materias. En materia del Código permítanme un momento, el Código de Comercio, no estoy seguro para la ejecución, pero habría que revisarlo. En materia laboral, acuérdense que no es convenio de mediación, es convenio de conciliación a partir ya de la nueva Ley Federal del Trabajo y con aplicación ahora en el mes de mayo, dice 2 años. Y la ley civil, allí sí, son 10 años. Y el Código de Comercio lo dejamos pendiente, pero con toda seguridad el mismo código dice a partir del 1346, sí, del 1346 precisamente, que es de la ejecución de sentencias, establecerá las reglas de las mismas. Cambia los términos según la materia. Gracias, doctor. La tercera Sí. pregunta. Si existe un convenio ya elevado, elevado a sentencia, ya tiene una fecha determinada para que pueda ser aplicable, pero si las partes llegan a un acuerdo extrajudicial, o sea, muy aparte de lo que quedó el convenio, ¿sabes qué? Te voy a dar otros 3 meses si no alcanzaste ahorita para llegar a esto. Si ellos, aparte de lo que dice oficialmente el convenio, llegan a un acuerdo como tal y posteriormente, después de esto, alguno de los dos ya no quiere cumplir o se retracta de todo lo acordado en el escrito inicial, sigue siendo procedente el hacerlo mediante algún juez. Si en este caso yo
yo permití o fui susceptible de no acatar las fechas o la normatividad con la que se haya establecido esto, ¿sigue siendo procedente a la ejecutoriedad del convenio? Bueno, el convenio sí, si no es modificado. Ahora, puede ser modificado de dos formas, o puede ser modificado de diferentes formas. Yo opino y sugiero como abogado que si hay una modificación a dicho convenio, entonces sea o también en otro segundo convenio que modifique el primer convenio, ¿sí me entienden? Ante el juez. O sea, también puede ser ante el juez. Miren, y eso es algo muy importante, yo siempre lo he dicho. Hay que entender el espíritu de los métodos alternos. Y vuelvo a insistir, los métodos alternos son para solucionar conflictos. Ahora, ¿quién nos dice que las partes no puedan entender a la otra parte que diga, bueno, es que tú quedaste de pagarme hoy y no me pagaste? Sin embargo, entiendo, pero no quiero dejar libre jurídicamente un convenio, ¿sí? Entonces, o nuestro convenio, y la obligación que tú tienes hacia conmigo de cumplir con la obligación. Te propongo entonces que firmemos un nuevo, sin entender y modificando el primero. Entonces, esa modificación a ese convenio se puede realizar ante el Instituto de Justicia, sea mediante un centro público o privado o ante el propio juez cuando se me esté requiriendo o cuando se haya requerido parte. Eso sí procede. Incluso muchos aconsejamos que cuando vayamos a demandar la ejecución del convenio, lo hagamos precisamente mediante la vía ejecutiva, ¿sí? Pero también, ¿por qué no? Yo opino, ¿por qué no demandar un convenio o la ejecución, o mejor dicho, más que la ejecución del convenio, ¿por qué no demandar en vía de aviso, en vía de decirle, ¿sabes qué? No me has pagado, no me has cumplido, cúmpleme, te damos 5 días o manifiesta lo que tienes. Recuerden esto, cuando las personas fueron a originalmente aquel centro público-privado con aquel facilitador, es porque entre ellas no estaban las condiciones para negociar. ¿Quién nos dice que después de haber conveniado, después de las personas, o una de las partes, la parte que tiene que cumplir, no vuelva a tener otros problemas o no haya tenido otras situaciones? Y vuelvo a poner el claro ejemplo de la pandemia. Imagínense un convenio que se haya firmado antes de la pandemia, digamos a inicios de marzo, y luego se vino la pandemia, de todos modos no te pude cumplir. Pero ¿sabes qué? Híjole, yo no sé cómo decirte que me des tiempo, que perdí mi trabajo, y la otra persona me dice, bueno, yo entiendo, pero ya se te venció, ¿por qué no? Entonces, firmar otro convenio. Claro que se puede firmar otro convenio. ¿Por qué no? ¿Y por qué no llegar a un segundo convenio si ya me demandó o ya lo demandé ante el juez o, insisto, ante el Instituto de Justicia Alternativa? Entonces, yo demandaría en la vía de apremio, ¿sí? Entonces puedo elegir que es la misma y sea el mismo fundamento, la misma motivación, solamente que en la vía de apremio. ¿Para qué? Para recordarte que tienes un convenio, porque, insisto, acuérdense, se supone que ese convenio emanó para la solución de un conflicto, y las partes no es que estemos enojadas, simplemente hoy sabes que te recuerdo que ya se te cumplió el término, entonces te demando en la vía de apremio, porque si no, entonces, pues te voy a ejecutar. ¿Sí? No sé si me da a entender. Sí, quedó claro. Bien. La última pregunta, doctor, para continuar. Venga. ¿Puede ser invalidado un convenio ya ejecutado? No. Perdón, dígame, estoy pensando en salta. Sí, puede ser invalidado un convenio ya en sentencia, ya ejecutado, si se llega a demostrar que hubo coacción a una de las partes, o si se puede determinar mediante algún perito especial, no sé, un estado de interdicción, alguna figura jurídica que pueda ser factible, ya siendo ejecutado. O sea, y me estoy yendo a un caso ya más, no sé, una escrituración de alguna finca o algo, o sea, que se haya hecho bajo este medio, ¿puede volverse a su estado original? Sí, yo por eso lo decía hace un momento. El
el tercer filtro es ese juez. Ante ese juez, el juez lo va a revisar y va a revisar que esté o que haya estado pegado a derecho. Él va a revisar lo que él tiene en sus manos. Él no sabe si hubo alguna causa externa, alguna causa extra, algún convenio, alguna ampliación de convenio, alguna situación, alguna violación de algún principio. Él ve lo que tiene ahí. Por eso se le da a la otra parte 5 días. Y en esos 5 días, entonces la parte que se equipa. El convenio se va a anular incluso si existe una, así reducir, redondeado se lo voy a decir, al principio de legalidad. ¿Y cuál es ese? Podemos, un principio en ese proceso de mediación, y cuáles principios, pues el principio de equidad, el principio de protección de las más vulnerables. De Jalisco podemos revisar en el artículo 4 en todas sus fracciones, el principio de voluntariedad, el principio de honradez, el principio de, sí me debe entender, o sea, por eso se puede anular un convenio, incluso ya sancionado y listo para ejecutar, incluso ya presentado ante el juzgado. Claro, todo hay que probarlo, acuérdense del principio de que todo lo que se dice se prueba, eso sí, ¿sí, no? Y si no, bueno, pues van a ordenar, ya vimos el caminito, se ejecuta. Usted dice que en ese tiempo usted era, no sé, no veía, es un ejemplo, ¿no? Bueno, pruébame que en ese tiempo no veía y que usted firmó algo sin una persona de su confianza y que ahí le dijeron que ahí decía que le iba a pagar en 3 meses, pero resulta ser que el convenio dice que en 15 días. Bueno, pero tendremos que probarlo. Pudiera haber una violación del principio de legalidad. ¿Sí? Bueno. Gracias. Gracias. ¿Alguien más, jóvenes, por favor? Sí, adelante, ya para terminar, porque conferencia. Sí, doctor, buenas tardes. Mi nombre es Carlos Olvera. Saludos a todos. Gracias. Saludos a todos. Y yo nada más, bueno, quería hacer 2 comentarios. Bueno, originalmente nada más iba yo a hacer un comentario. Y ahorita con la pregunta del licenciado Jiménez, bueno, otro comentario. El primero tiene que ver con esta famosa ejecución del convenio que usted amablemente nos ha aclarado al respecto. Aquí me parece, y en mi punto muy particular de vista, que el legislador perdió de vista la rapidez con la que se soluciona un conflicto de alguna naturaleza en específico a través de los medios alternos de solución de conflictos. Si bien es cierto, un procedimiento que se puede llevar, que judicialmente se puede llevar en 3 o 4 años, pues ya sabemos perfectamente que a través de los MASC, estos se pueden llevar en 3 o 4 meses. Pero con lo que usted nos comentaba ahorita respecto a la ejecución, pues entre que nosotros le pedimos al juez, entre que nosotros vamos al instituto a que nos validen el convenio, a que lo autoricen, a que se lo llevamos al juez, el juez le da entrada, lo revisan, bla, 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 le corren traslado a la otra parte presenta sus excepciones si las tiene, pues ahí ya se perdió todo el tiempo, ¿no? Todo el tiempo que ganamos, ahí ya se perdió. Entonces, porque bueno, no es, ojalá y aquí no haya ningún trabajador del sistema judicial, pero pues sabemos perfectamente del tortuguismo que prevalece en el sistema judicial, causado evidentemente por la carga de trabajo. Yo no digo que que se la pasen riéndose, no, tienen una carga de trabajo tremenda. Y consecuentemente los medios alternos les ha venido a facilitar esa parte, ha venido a descargar un poco. Sin embargo, todavía hay mucho que hacer. Pero en esta parte yo creo que sí el legislador no previó que con toda esta serie de trámites que hay que hacer y que cada uno se lleva 3 o 4 meses entre que deciden y aprueban y firman y me dicen, pues ya se perdió, ya nos llevamos 1 o 2 años otra vez en la ejecución del convenio, ¿no?
Pero esto, bueno, así están las leyes y yo por eso insisto. Perdón, aquí se le fueron las cabras a los... Perdón, Carlos. ¿no? Yo aquí quiero hacer un par de comentarios a usted comenta, si me lo permite. Gracias. Miren, yo le voy a hablar con la experiencia que tengo. Y le voy a hablar de un punto muy sencillo, un ejemplo muy sencillo. Por ejemplo, un juicio de desahucio, un juicio de desalojo, un arrendamiento. ¿Sí? Vienen las partes con su servidor, dicen, ¿sabes qué? Vamos a celebrar un contrato de arrendamiento, queremos prevenir conflictos relacionados con el arrendamiento, prevenir, claro, conflictos futuros. ¿Ok? Se evalúa, se sanciona, hacen el contrato convenio, se evalúa, se sanciona por el Instituto de Justicia Alternativa. ¿Cuánto tiempo me tardé o nos tardamos en esa validación, en esa redacción, validación y sanción? En teoría, cuando no hay pandemia, un mes, dice la ley, Instituto de Justicia Alternativa, un mes. Es decir, y ahorita que hay pandemia, yo tengo algunos asuntos ahí en el instituto, no algunos, tenemos asuntos en el Instituto de Justicia Alternativa en el Estado de Jalisco, y 2, 3 meses, cuando mucho, sale el convenio, ya validado y sancionado. Es decir, yo en 3 meses logré tener una sentencia ejecutoriada. Entonces, yo le puedo preguntar al licenciado Carlos, ¿de cuánto se dilata tener una sentencia ejecutoriada en un asunto de desahucio? Los que son abogados lo saben. 2, 3, 4, hasta 7 años. Yo en 3 meses. Bueno, no yo, pues, me refiero al trámite. Y luego, ok, lo voy a ejecutar, estoy de acuerdo, pero ya en el primer paso, ya fueron 3 meses contra años. Entonces, claro que hay mucha diferencia. Y segundo, para la ejecución, ya vimos, yo hago mi escrito, se presenta, claro estoy en que los juzgados tienen miles de asuntos, es un solo juez, 2 secretarios o 3 secretarios, 3 notificadores, o sea, son de 5 a 9 personas en un juzgado. Un juzgado en la zona metropolitana de Guadalajara tiene entre 800 y 1000 demandas nuevas, si no es que más, anuales, es decir, un juzgado lleva 5,000. Correcto, estoy de acuerdo, hay una carga laboral impresionante en cada uno de los juzgados. Sin embargo, un acuerdo no se dilata más de 15, 22 días en salir. Acordado. Y luego va y se le requiere, te tienes que poner de acuerdo con el notificador, estoy de acuerdo, para ir a llevarle, a requerirle, a llevarle esa notificación y se le dan 5 días, estoy de acuerdo. Pero es decir, de todos modos, licenciado Carlos, bueno, es mi perspectiva, confío en los métodos alternos, los he puesto en práctica, soy mediador, pero también soy litigante. Entonces, definitivamente, yo he resuelto asuntos que anteriormente con el sistema tradicional, puse este ejemplo del de arrendamientos, yo me dilataba, bueno, yo heredé algunos asuntos y digo heredar de otros abogados que ya tenían el asunto 7, 8 años para poder recuperar un inmueble. Y acá hemos recuperado inmuebles en 3 meses, 4 meses. Sí, no es tan rápido como decir mañana vamos y mañana sacamos a la persona, estoy de acuerdo. Pero sí, de 7 años a 3, 4 meses. Y ahora, no digo que todos sean 3, 4 meses, y no digo que todos sean de 7 años, estoy de acuerdo. Pero definitivamente, licenciado Carlos, yo confío y hablo con experiencia, y con experiencia propia y ajena de muchos de tus compañeros, tanto litigantes como mediadores, que han resuelto a través y gracias a la ejecución de los convenios y convenios validados y sancionados por el IJA, sí hemos resuelto asuntos mucho más rápidos. Licenciado Carlos, sí se resuelven. Digo, no siendo ajenos y no queriendo tapar el sol con un dedo respecto a vicios que tenemos en el sistema. Claro que sí. Sí, claro, o sea, inclusive, digo, yo soy ferviente admirador de los medios alternos de solución de conflictos y conozco las bondades del sistema y me parecen acertadas. Lo que a mí me parece un poco fuera de lugar es todo ese, llamémosle burocratismo, para ejecutoriar una sentencia. Es decir, si yo ya en 3 meses o en dos sesiones o en 3 sesiones logré sacar un acuerdo, pues, pues sería, digamos, justo, por llamarlo de alguna palabra, sería justo que en un mes más yo ya haya terminado por completo el asunto, ¿no? No que aquí me tengo que esperar, digamos, otros 2 o 3 meses para terminar el asunto. Sí, yo estoy de acuerdo con usted, por eso decía yo que esa parte a lo mejor el legislador
la dejó un poquito de lado, ¿no? En los tiempos. Pero bueno, esa es cosa del legislador. Y el otro comentario que quería yo hacer con el señor Jiménez era respecto a lo que usted aclaró también. Hay que recordar que los medios alternos, para hacer el convenio, se establece una serie de principios que debemos observar durante todo el procedimiento. Sí. Y dentro de estos principios está el de legalidad. Y también no hay que perder de vista que aunque nosotros logremos hacer un convenio con las otras partes, el juez de primera instancia será el que va a darle validez a ese convenio para prevenir el que haya algún vicio en el convenio. Es decir, vamos a pensar que yo no pagaba, con trabajos pagaba 1,000 pesos de pensión alimenticia mensuales y en el convenio me estoy comprometiendo a pagar 5. Sí. Imposible. Sí, entonces, esa parte es la que el juez tiene necesariamente que verificar la validez que esté pegado completamente a derecho. En cuanto, gracias, buenas tardes. Me indica una pregunta más porque tenemos que dejar paso a la siguiente conferencia. Liceo Guillermo, por favor. Gracias. Sí, muchas gracias, maestro Ernesto. Más que pregunta, únicamente quisiera que me confirmara, usted mencionaba como recomendación hacer la solicitud en su momento al Instituto de Justicia Alternativa para presentar la ejecución ante el juzgado. Quisiera que me lo confirmaras, maestro. Nos mencionabas tú solicitar copia certificada del acuerdo alternativo inicial, el convenio final y el acuerdo de validación, maestro. Es esta mi intervención, y un agradecimiento y reiterarle mi felicitación, excelente ponencia. Gracias, Liceo Guillermo. Sí, efectivamente, yo recomiendo que sea cuando pida las copias certificadas, no solamente pidan las copias certificadas de la validación, sino del convenio que presentaron, de la validación y de la sanción, que es la importante, ¿no? Pero yo solicito a las 3. Ahora, ojo con esto. Y también con este comentario doy un poco de respuesta al licenciado Carlos, a lo que decía hace un momento. ¿Para qué esperarnos tanto? Miren, en un convenio, normalmente, una de las cosas que se convenian es o tiempo o dinero, o ambas cosas. Cantidades y para cumplir obligación. Entonces, lo que hacemos, estamos obligados, porque también eso indica el reglamento de la Ley de Justicia Alternativa y la propia ley, que después de firmado el convenio, después de que ya no hay ninguna observación, de que las partes dijeron ya lo firmamos, los facilitadores tenemos 3 días para presentarlo ante el Instituto de Justicia Alternativa. Claro, con sus excepciones y extraordinarias, como ahorita con la pandemia, que hay que sacar cita, que nos reciben cada semana, etcétera. Pero bueno, dice 3 días. Entonces, imagínense, si las partes conveniaron en esperarse, por ejemplo, en esperar una u otra parte para el cumplimiento de una obligación, 3 meses, por ejemplo, para la entrega de un inmueble, pues yo tengo que presentar, yo tengo la obligación como facilitador de presentar ese convenio para su validación y sanción en 3 días, pues esa sanción va a salir con toda seguridad antes del plazo o del término que se fijaron las partes para el cumplimiento de la obligación. Entonces yo ahí ya le gané tiempo, y aparte que le gané no porque fue una estrategia propia de mí como abogado, sino porque estoy obligado a que 3 días después de la firma de dicho convenio, pues tengo que mandarlo a la validación y sanción del instituto. Y entonces, bueno, lo que dice es el convenio sancionado. Y alguien pudiera decir, bueno, yo nomás pido copia del convenio, de la sanción del convenio. Pero yo, de las 3 cosas, como abogado se los digo, es mucho mejor. Quiero aprovechar, no sé si, licenciado Guillermo, si quedó resuelta tu duda. Bueno, quiero aprovechar para hacer una aclaración. Y quiero agradecer al juez Horacio, que está aquí con nosotros, nos está escuchando. Y precisamente platicar con el otro conocedor que fue uno de nuestros ponentes el lunes pasado y participante de esta semana, que le mando un fuerte abrazo. Hemos platicado mucho sobre este tema de la mediación, hemos hecho algunas actividades y otras que seguramente seguiremos haciendo juntos. Él precisamente sugiere, y yo estoy de acuerdo, hace un momento alguien me preguntaba que qué pasa si hay una modificación al convenio, es decir, si hay una remediación.
Entonces, si hay una remediación, el juez Horacio, precisamente, y retomo las palabras de él, sugiere que esa remediación sea ante un centro público-privado y que previo a llegar con el juez. ¿De acuerdo? Entonces, ¿para qué? Para que evitar también dilataciones, como lo decía, entre otras cosas, como lo decía ahorita el licenciado Carlos en su participación. A ver, ¿va a haber una remediación? Bueno, pues vamos haciéndola, vamos asistiendo a un centro público-privado que nos lo valide y lo sancione el Instituto de Justicia Alternativa y, insisto, no le quitamos tiempo, ni saturamos los juzgados y tiene toda la validez y aparte damos cabida al objetivo principal de los métodos alternos, que es no el ejecutar, no el llegar a imponernos, no el ganar un juicio, sino el solucionar un conflicto. Bueno, pues hasta aquí mi participación. Licenciada Yasmín, doctor Martín, muchísimas gracias. Listo, ¿verdad? Entonces, bueno, ya concluimos con la participación. Muchísimas gracias, maestro Ernesto Reacano. Gracias por su participación. Creo que todos quedaron muy contentos y conforme porque pues usted tiene muchísima experiencia relativa a los mecanismos alternativos de solución de conflictos. Muchísimas gracias y agradecerles a todos por estar tan participativos, por sus preguntas, por Guadalajara por la Paz también. Muchísimas gracias por estarnos sintonizando y por recordarles que para su constancia pues me tienen que enviar sus datos. Igual en Guadalajara por la Paz para podérsela elaborar. Les agradecemos mucho y ojalá puedan estarnos siguiendo por nuestras siguientes convocatorias que vamos a tener. Gracias a todos. Buenas tardes. Gracias y feliz día de la mediación. Cuídense mucho. Hasta luego.